esta mañana en Sopitas FM con Fito Páez. ¿Cómo te va? Buenos días, Fito. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, feliz de poder platicar contigo después de este maravilloso álbum que has puesto afuera, que se llama Novela. Justo me refiero a él como uno de los discos más ambiciosos y relevantes del año, porque retoma este álbum como concepto, como este artefacto narrativo, este recorrido emocional por la memoria, por los recuerdos desordenados, las traumas, las obsesiones, y esta exploración introspectiva, donde cada canción se acaba convirtiendo también en un capítulo dentro de un universo tan caótico como fascinante. Y entiendo digamos, la semilla de novela ha estado contigo desde hace 30, 40 años, los 80 y demás, pero no ha sido sino hasta el año pasado cuando realmente hiciste ya la mayor parte del trabajo para darle vida y ponerlo en nuestros oídos y en nuestros ojos. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso también de reencontrarte con lo que habías hecho a los veintitantos años, tus veintitantos años? ¿Cómo fue reencontrarse con ese material que tenías ahí? A ver, conviví con él todo este tiempo. Yo creo, mira, para resumir, porque los procesos creativos son muy misteriosos, ¿viste? A veces no, pero a veces sí. Este es uno de ellos, porque llevé 38 años con él. Entonces, finalmente creo que lo que se trata es de estar atento a poder, digamos, a construir las cosas en el momento adecuado. Y a veces hay cosas que te llevan mucho tiempo y el momento adecuado por ahí es casi una vida entera. Entonces, lo que fue sucediendo fue que esto surgió como un álbum y una película. Entonces, primero arribé al guión mientras iba construyendo el álbum, pero no es como salió en el Washington Post, no es el soundtrack de una película, es una misma idea que va a tener una película y va a tener y la misma idea se va a contar en un álbum. Entonces, convivir con eso, creo que lo que me enseñó, en todo caso, es a controlar la ansiedad. Ya. Hay cosas que tenés que tenés que amasarlas en el tiempo, no te queda otra, porque aparte lo que estoy contando es algo que ya también venía amasando hace años, que estaba ya puesto en Circo Beat, que era un poco contar la vida, no solo de Rosario, sino la vida de la periferia, que era donde yo pasé parte de mi infancia, y donde sucede todo el relato, casi todo el relato perdón, de novela. Entonces, en este pueblito, en Villa Constitución, donde me criaron mis tíos también, paternos, junto a mis primos, en ese pueblito fue donde monté la historia. Entonces, no tiene nada de realismo fantástico, tiene más teoría de la lisergia de los Beatles. Eh, y bueno, la verdad es que cuando se encontraron las músicas, las 17 músicas nuevas que compuse entre abril y mayo del año pasado y las 8 que sobrevivieron de la primera versión se llevaron muy bien y hasta te diría que un día cuando nos tomemos un tequila te voy a contar cuál era de aquel del pasado y cuáles son las nuevas. Me encanta. Justo, bueno, pues en el centro de novela está Maldivina y Turbialuz, ¿no? Dos brujas que se Sí, rebelan ante la autoridad de la Universidad Prix, ¿no? Y a su sí. alrededor van girando estas figuras estrafalarias, Loca, Jimmy, la tía Charito, Don Ignacio Chantoni, Jock. Quiero preguntarte, en todos estos personajes, ¿dónde te encuentras? Yo tengo una percepción, de nueva cuenta como fan, que creo que Jimmy es lo más autorreferencial que hay de Fito Páez, pero te tengo que preguntar esa parte a ti directamente. En todos estos personajes que van conformando novela, ¿en cuál es en el que te ves más reflejado? Bueno, claramente Jimmy, por supuesto, es el chico que fui de alguna forma. Eh, pero no te olvides que cuando escribís sos dueño del destino de todos ellos, de los personajes. Entonces,
también sucedió lo que sucede en las novelas o cuando escribo los guiones en las películas, que se te revelan los personajes y te piden pista o te piden que les hagas hacer cosas insólitas. Entonces, obviamente que eso tiene que ver con tu imaginación. Entonces hay que ir domando un poquito y así fue que tardé tanto tiempo en armar esta especie de mundo eh, y a la vez no, porque es la historia de todos los pueblos. Ahí están los cuatro poderes, la policía, la curia, la prensa, la psiquiatría, en fin, está todo, todos los poderes de la constitución humana están en pugna en novela. Lo fantástico, lo académico contra lo pagano. Sí. Eh, entonces me parece que hay un gran... novela de alguna forma, es como una especie de puesta en escena sobre, sobre lo que veo del mundo, ¿no? Lo que pasa es que en vez de irme a Kosovo o a Ucrania o a África, lo hago en mi pueblito en Santa Fe, en mi... Me encanta. Y creo que además hay algo que me llama mucho la atención, que es el hecho de pensar que novela surge a finales de los 80, 40 años después, volteamos a ver el mundo y vemos que no estamos en un lugar mejor, ¿no? Es decir, de repente el No, autoritarismo, la marginación, todo esto que hay de estos poderes fácticos, pues volteas a ver hoy el mundo y vemos no sé, las políticas migratorias en Estados Unidos, gente que teme ser deportada, que de repente en México la prohibición de los narcocorridos, de repente este autoritarismo y este totalitarismo sigue estando muy presente y sigue marcando también o amenaza con marcar también la manera en la que nos desenvolvemos en la cultura. a ver, todo eso está en novela. Está es, no, no metafóricamente, digamos. Se habla de otra cosa, pero si querés llevar. A mí me impresionó mucho cuando terminé el álbum la charla que tenía con la realidad. Era muy fuerte, porque aparte, cuando estás haciendo criptado, encerrado en una habitación durante mucho tiempo y a veces, bueno, perdés los cables con la realidad. Sin embargo, fue muy fuerte cuando terminamos y lo mostramos, las cosas empiezan a resonar diferente y ahí vimos la increíble conexión que tenía con el mundo de hoy. Eh, y bueno, y hablando de cosas más específicas, esto que está eh, no sé, son nuevas aberraciones, ¿no? Ya echarle la culpa a los cantantes de lo que están sucediendo como un hecho cultural adentro del mundo. O sea, en todo caso, los estados tienen que corregir el tema del narcotráfico y si eso no estuviera, si esa insanía no estuviera viva, por ahí no se hubiera generado el género narcocorrido, ¿entendés? Entonces me parece que, que en principio es un acto de censura que es totalmente condenable, ¿no? O sea, eso no puede ser posible. O sea, los cantantes y los artistas, en todo caso, convertidos en cronistas de la época, cuentan lo que ven y narran lo que ven. Entonces, no me parece que sea condenable, se parece mucho a la censura. Completamente. Estamos platicando con Fito Páez a propósito del lanzamiento de su álbum maravilloso Novela. Está por ahí inspirado en Cuadrofinia de Dajú. Cuéntame la historia o tu historia con Cuadrofinia. Entiendo que fue un álbum que en su momento tu padre te regaló, lo llevó a casa. No, no, a ver, mi padre sí, me llevaba a la disquería Ok, Oliveira donde él compraba sus discos y yo era chiquito y compraba los míos. Entonces, en un momento, cerca del 75, el 76, yo habré tenido 12, 13 años como mucho, llegué a mis manos Cuadrofenia. eh, y me volví loco, imagínate, ¿no? Era una música que todavía, o todavía hoy lo escucho y me impacta y me llena de energía. Es un disco excepcional. Y tenía Cuadrofenia, que fue el modelo.
un poco de novela, que arrancó en el año 88, 89, era en la idea de tener el álbum contando una historia y a la vez una película. Cuadrofenia tuvo su película 6 años más tarde después del álbum. Yo espero no demorar tanto. Pero el año filmándola. Así que sí, ese álbum fue muy importante, primero en mi vida como músico y segundo como formato para poder generar novela. Completamente. Fito, te vimos el año pasado en el Zócalo, recientemente en el auditorio. Ah, sí. Eh, ya has 40 años de carrera, pero no solamente creando música, has obviamente publicado libros, explorado el cine, hecho películas. Y es imposible para mí no sentir también con este álbum y las raíces del mismo, pues que es una especie de revisionismo, un cierre, no sé si es un cierre de ciclos, pero a lo mejor un revisionismo propio hacia lo que han sido tu carrera, las historias, las canciones. No sé si está por ahí. ¿Cómo es, cómo está siendo tu relación justo con el tiempo, volteando hacia atrás y ver todo lo que has logrado a lo largo de tu carrera, todo lo que has explorado como artista y lo que esperas construir a partir de ello hacia adelante? En general nunca miro atrás en este caso. Lo que sí hago a veces, que este año, esta vez no lo hice, es escuchar en los últimos dos temas del último disco que hice para ver cómo retomo. En realidad estoy viendo toda una gran película en todo caso. Creo que la obra de un artista, en todo caso, es toda la obra, ¿viste? Son los libros, las películas, las canciones, los conciertos, todo lo que está vivo, lo que pones a respirar y a vivir. Eh, en general siempre trato de estar atento, de estar arriba del piano, de escribir, de estudiar, de escuchar música. Este lugar es como, es el lugar donde más paso tiempo en mi casa. Eh, es donde hago las cosas, entonces es un lugar que amo mucho, que me exige mucho y disfruto mucho por otro lado también, ¿no? Eh, Así que no miro mucho para atrás, la verdad, salvo en cuestiones más esenciales y colectivas, ¿no? Ahí sí. La memoria de un pueblo, de una tribu, de una nación de la cual uno forma parte, sí me parece una materia importante para un montón de cosas. Pero prefiero no ver lo que hice. Estaba platicando con Fito Páez tras el lanzamiento de novela y te quiero preguntar un poco también, me parece ambicioso e igual de importante el hecho de crear en el 2025, en esta era de los singles, del algoritmo, de que los artistas van lanzando canciones más que álbums, el ejercicio que haces de tomar un álbum como concepto y ponerlo afuera. Invitar de nueva cuenta a los escuchas a romper esta monarquía del algoritmo y decir, no, no, olvídate del playlist. Aquí está la obra completa de principio a fin con los diálogos que van hilando la historia, la música, por supuesto que es espectacular. Me parece una apuesta valiente en el contexto actual que vivimos en el consumo de música. Vos sabés que a mí no, yo acepto la observación, pero a mí la verdad que yo no lo hago con un ánimo de provocación o de coraje. O sea, es lo que me sale, no me quiero colgar medallas que no me corresponden y aparte no me gusta colgarme medallas en general y la gente que se las cuelga, no me gusta. Pero sí, sí te puedo decir que esto salió en el tiempo. Eh, y que nadie dentro de la industria me preguntó qué iba a hacer ni cómo lo iba a hacer. Simplemente pedí un montón de cosas y me las dieron. O sea, se ve que algo logrado con el paso del tiempo. Eh, entonces, lo hice con total y absoluta libertad. No me parece mal ninguna forma de establecerse o expresarse en el mundo. Simplemente que a lo mejor yo estoy
es sanamente anacrónico, te diría en ese sentido, ¿no? Porque esto te, esto precisa mucha dedicación, mucho trabajo, tomar muchas decisiones, no, trabajo, no me gusta la palabra trabajo para lo que hago. Necesita estar muy encima y no estar tan atento a ver qué va a suceder con eso, sino estar en eso, mejor dicho, construyendo el edificio. No tanto a ver quién va a comprar el edificio, ¿no? El departamento, sino a construir la torre. Esa es mi tarea. Totalmente. Oye, y bueno, te tengo que preguntar obviamente del arte, la tapa del álbum, todas las figuras que aparecen por ahí, pero particularmente hubo algo que llamó mucho mi atención y es del lado derecho ver de repente que aparece Argentina, Santa Fe, ¿no? Provincias Sí. argentinas y del lado izquierdo está ya de plano la tierra, ¿no? ¿Cómo fue también esta composición gráfica de todos los elementos que conforman novela al momento de llevarlo a la tapa, los jóvenes, la rebeldía, los animales fantásticos? Vaya, justo, ¿cómo ha sido el proceso también de construir esta parte visual? Porque además, justo, lo vas a llevar ahora a la película. Entonces, ¿cómo es también esa parte de irle dando una identidad visual a todo esto que has creado? Mira, yo trabajo hace muchos años con un gran artista plástico que es Max Rompo, que también es diseñador de tapas y de libros. Entonces, él estuvo muy cerca, te diría, de todo lo que fue el final de la creación del guión. Entonces, él estuvo siempre muy enterado de todo lo que iba sucediendo. Incluso tuvo los demos, las primeras versiones de los temas. Y mientras iba componiendo, teníamos un drive, él iba recibiendo permanentemente todo. Entonces, él construyó, te diría, todo el arte junto conmigo a la distancia, por eso estaba en Madrid y él estaba en Buenos Aires. Entonces fuimos teniendo un acercamiento paulatino, somos los dos piscianos, o sea, nos tomamos nuestros tiempos, eh, y yo confío mucho en él. Entonces, simplemente no fueron muchas charlas, fueron tres o cuatro muy largas, sobre todo en el final, cuando ya dijimos, bueno, es este material, son estas fotografías, tiene una explosión de color, y a partir de ahí, con esas cuatro o cinco pautas a las cuales tuvimos que arribar después de tanto tiempo, él construyó esa torre de Babel maravillosa que es el arte del álbum y del CD, que también tomé la decisión ahí y a él le encantó, por suerte, que el CD representara la Universidad Prix, que está en otra dimensión, y la tapa del álbum representará más el circo y la vida en la tierra. Si bien en la tapa también están los brujos y está Rectitud Martirius, pero nos concentramos en que uno sea casi blanco y negro y el otro en color, ¿no? Así que es una tarea que hizo Max con mucha dedicación, muy poco monitoreado por mí esta vez, aunque él diga lo contrario. Aunque él diga lo contrario, me encanta el señalamiento. Y los planes justo para la gira, la cinta, ¿cómo miras el futuro? Mira, la gira va a arrancar ahora en España, en julio. Después nos vamos a ir a Lima, a Bogotá, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a México. Este año va a ser como un appetizer, como, hola, acá estamos, no sé qué, y el año que viene vamos a arrancar con todo, vamos a hacer toda América y vamos a hacer gran parte de Europa, por ahí en un formato un poco más grande. Fenomenal. Y bueno, ya para terminar, creo que en mi experiencia escuchando Nostalgia es 1 hora 10, 1 hora 15 Sí. máximo por ahí, ¿no? Poniendo atención, es imposible no sentir el anhelo por un tiempo pasado, escuchando
las historias, los personajes ficticios, la escuela, la universidad, los lugares de donde venimos, que muchas veces también conforme vamos creciendo abandonamos, ¿no? El vecindario, los amigos, los familiares que vamos perdiendo en el camino, etcétera. ¿Cómo es también ese elemento? Y no sé si existió para ti una canción, un momento en particular que evocara en ti esta sensación de nostalgia por todo lo que vivías cuando tenías 20, 30 años. A ver, no nostalgia, podemos recordar muchos films, incluso Fellini, Amarcord, cuando él cuenta Rimini, ¿no? En Amarcord. Hay una nostalgia, pero también hay una alegría en cómo se cuenta eso, que lo hace el narrador en el caso de Fellini. Eh, y después hay películas más melancólicas como The Last Picture Show de Bogdanovich, que rasca un poco la que hay ahí atrás en ese pueblo, entre ese chico y esa mujer con ese matrimonio roto. Yo creo que en realidad la nostalgia no la imprime la historia, sino que la imprime la desaparición de vida que ya no va a volver, porque ahora con la revolución tecnológica vino el smartphone y vino un nuevo tipo de dominación en el mundo, muy orwelliana, por cierto, que está siendo muy efectiva y que está siendo terriblemente y muy dominatrice, te diría, de la situación, y está generando traumatismos salvajes, ¿no? En la gente, como los déficits de atención, el fear of missing out, el FOMO, el miedo de quedarse fuera de las cosas, panic attacks, o sea, está generando la parálisis de las revoluciones, te diría, sociales. La gente está agarrada al teléfono ya. O sea que a mí no me cuenten que Silicon Valley fue un experimento, ¿eh? En todo caso fue un experimento medio orwelliano. No me cuenten que eso se les fue de las manos. Eso fue un plan perfectamente articulado y discúlpenme muchachos, acá los estamos viendo. Eh, entonces, un poco me parece que novela cuenta un mundo que ya no fue, que ya desapareció en el sentido, y estamos ingresando en otro bastante más macabro, bastante más gélido, donde un telefonito chiquitito te aleja del beso, del polvo, del abrazo, de la risa, del libro, del cine, de todo lo que nos hacía bien. Entonces, es una buena manera para reflexionar en qué tiempo vivimos, ¿no? Totalmente. Oye, y por acá la gente que nos escucha por acá dice, pregúntale al maestro Fito, ¿cuál ha sido el momento más emotivo que recuerda que le haya ocurrido en México? Uf, lo que Hay una pasa es que gran larga imagínate, colección. yo pasé mi vida desde los 25 años que voy a México. Entonces, me pasaron tantas cosas, compuse tantos álbums, pasamos tan hermosos, viví salvajuras tan, tan delirantes. Eh, te podría decir que la última, y no sé si la más fuerte, fue sentir el abrazo del pueblo mexicano en el Zócalo, donde no había tickets, no se vendían tickets, fue entrada gratuita, y ver aquello explotado de gente cantando las canciones y todo el mundo bailando. Y después lo vi, porque lo viví, por supuesto, pero después lo pude ver. Fue tan emocionante, fue tan choqueante, estaba con mis hijos. Fue un momento de altísima emoción, te diría, dentro de todos los shocks emocionales a los que me ha sometido la tierra mexicana, ¿no? Maravilloso. Pues querido Fito, muchísimas gracias por el tiempo para charlar con nosotros esta mañana. Felicidades por novela y bueno, pues obviamente por toda la carrera que has ido labrando disco, disco, canción a canción y bueno, pues obviamente con más de... O sea, ¿cuántas canciones ya no son siquiera tuyas, que se han vuelto nuestras y de todos con el paso del tiempo? ¿No? No lo sé, cuanto más mejor. Maravilloso. Es Fito Páez en directo, tiene un nuevo álbum que de verdad tómense 70 minutos por escucharlo de principio a fin, se llama Novela y precisamente de ahí vamos a escuchar esto.
Sale el sol.